Quiero saludar a María Fernanda Cabal, no necesita presentación, pero muchos de sus seguidores, admiradores y contradictores que le respetan se preguntan ¿qué va a pasar con María Fernanda Cabal? Es una mujer muy valiosa, muy activa, muy frentera, por supuesto, de su estilo, y la carrera política de ella está lejos de terminar. ¿Qué va a hacer ella? Senadora, buenos días, bienvenida a Caracol. Buenos días, Julio. Bueno, esto ha sido la recopilación de experiencias, 3 periodos en el Congreso de la República, finalmente ser la senadora más votada de la historia, tener el mayor valor que puede tener una persona pública, que es la coherencia, no mudar de piel, no acomodarse a las circunstancias. Y hoy, en este momento, ya siento yo que tengo que dar al finalizar mi periodo en el Senado 20 de julio, un paso al costado y empezar a trabajar en un deseo profundo. Y ese deseo profundo es hacer mi propio movimiento político. Lo quiere la gente, lo quiere todo el que me sigue con ideas claras, lo quiere una derecha que no es la derecha que los adversarios y malquerientes quieren hacerla parecer. Es una derecha libre, una derecha que permite que el individuo haga y construya su propio futuro y que el Estado sea un buen socio, no un pésimo, obligado cónyuge que termina arruinando las expectativas de cualquier ciudadano. Ese deseo es el que voy a iniciar y le quiero contar que en la Filbo, en la entrega de mi autobiografía Yo Soy Cabal, delegué en el público la construcción del nombre. Como se llame, va a ser una marca, así como es la marca Yo Soy Cabal. Yo soy Cabal. Pues senadora, muy atentos a ese nombre y a la construcción de esa nueva plataforma política. ¿Cómo está viendo las cosas hoy? ¿Usted cree que la derecha, porque usted va a tener un papel determinante en el futuro de la derecha colombiana, esta derecha de hoy, que indiscutiblemente ha estado fracturada, pero no solamente la derecha, sino también el centro, que hace parte del centro derecha, ¿usted cree que en este momento tiene la capacidad de ganarle a Iván Cepeda? Unidos sí, unidos somos inderrotables porque primero Iván Cepeda es un muy mal candidato. Iván Cepeda no tiene discurso, no genera pasión. Él está recogiendo de Petro, que curiosamente, y la verdad es que es un fenómeno digno de analizar psicológicamente en las masas, terminó teniendo también una marca y un público seguidor entre fanático y resentido. De pronto, por la cantidad de falencias del mismo Estado y la sociedad colombiana que excluyen a la gente. Es una sociedad donde los privilegios siguen siendo la llave para abrir y las componendas políticas la excusa para quedarse con los recursos de un Estado que terminó siendo ordeñado por todos, no para construir bienestar en el ciudadano. Que le traslade Petro eh, esos votos, eso tampoco es fácil. Uribe tampoco lo hizo nunca. No es fácil usted solamente señalar, salvo que su opinión esté muy alta. Si su opinión, como salió Uribe después de su primer y segundo mandato, que era el 80%, usted pone a cualquiera. Pero de resto, cuando su opinión no es tan alta, cuando usted viene también de generar una cantidad de decisiones erráticas, pues Cepeda no es el candidato ideal. Es un hombre frío, es un hombre sin emociones, criado en el corazón del muro, yo digo el muro de Berlín, de esa muralla depredadora del símbolo de las antilibertades en Checoslovaquia, en Bulgaria. Siento que él es un hombre que no ha superado los odios por lo que le pasó a su papá y sus convicciones son las del marxista puro. Sí. Si usted se lee el programa de gobierno, es el manifiesto comunista. Y eso no puede ser, Julio, cuando América Latina se está liberando del socialismo del siglo XXI. Doctora Queda Cabal. uno como una isla. Entonces yo sí creo que el centro, como les gusta llamarse, como para no meterse en problemas,
Yo nunca sé qué es el centro, eso que es tan tibio, a mí no me gusta. Centro derecha y la derecha, unidas, sí derrotan en segunda vuelta a Iván Cepeda. Pero frente a ese punto, probablemente muchos expertos en comunicación política y en análisis de campañas electorales y demás puedan tener esa misma apreciación suya, que Cepeda es un mal candidato, pero aún así, a costa de todo eso, es quien hoy es el puntero en todas las encuestas, sin excepción alguna. ¿A qué lo atribuye entonces? Claro, al control del presupuesto público, a la cantidad de contratos que superan el 500.000. Eso no se había visto jamás. 500.000 burócratas, entidades como el ICA, como el INVIMA, como el SENA, donde tienen que turnarse porque no cabe la gente para sentarse en las sillas. Eso se llama gasto público, eso no está generando riqueza en la economía y lo pagamos los que tenemos empresa. 500.000 contratos, súmele a eso toda la repartición que hay hoy, peor que en gobiernos anteriores, con todos los amigos politiqueros en las regiones. Se están entregando sumas de dinero incalculables. Un pequeño ejemplo que hace Holman Morris con esa operación de propaganda que es RTBC, haciendo conciertos de 4 y 5 mil millones cuando no hay plata para un medicamento y se mueren los niños y los ancianos. Al final, la conclusión es que la izquierda tiene una capacidad de comunicación superior en la mentira, que nunca desde la derecha supimos nosotros confrontar, o porque no nos parecía necesario o por cobardía. Iván Cepeda tiene lo que tiene por la plata del gobierno nacional gastada, derroche en corrupción, 1. Y 2, los territorios que no controlamos. ¿Cómo se va a votar en el Catatumbo? ¿Cómo se va a votar en el Cauca donde mataron estas 30 personas? El único que puede entrar es Iván Cepeda. Allá no entra Paloma ni entra Abelardo. Usted habla de la necesidad de que haya unidad justamente para poder derrotar al candidato líder en este momento, que es Iván Cepeda, según las encuestas. Pero en su criterio y desde su conocimiento, ¿cómo se puede lograr esa unidad cuando los dos candidatos no se pueden a veces casi que ni hablar? Al menos en sus campañas hay una fuerte confrontación. Pero además de eso, ¿cuál entonces tendría que ser el candidato? ¿Quién tendría que bajarse? ¿Quién es más factible que le termine ganando a Iván Cepeda entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella? Mire, ningún candidato se va a bajar a estas alturas de la carrera, porque la lucha por el poder es eso, es controversia, es polarización. Yo sé que hay miedo en el público y hay temor de lo que pueda pasar y la fórmula es únanse. Eso no va a ser posible. Y la primera vuelta precisamente es para derrotarse entre ellos. Yo hoy, no voy a decir nombres por respeto, pero la conclusión y la experiencia de vida me dice, primero, que la política es binaria. La política no es gris, es 0-1, blanco-negro, no medias tintas. El candidato que lleve el discurso más claro y más limpio al corazón de un ciudadano con miedo es el candidato que se va a llevar las banderas. Usted no vio ni a Trump pidiendo permiso, ni a Milei diciendo que entonces va a ser múltiples acuerdos. Así no fue. Y resulta que es que la presidencia tiene un ingrediente fabuloso, que es la opinión libre. Y esas encuestas no están reflejando el voto silencioso de muchos que no quieren decir por quién van a votar. Sí. Para terminar, pase Paloma o pase Abelardo, a mi criterio, cualquiera de los dos derrota a Iván Cepeda en segunda vuelta. Bueno, eso es importante como análisis desde este lado de la política. Senadora, yo le quiero preguntar por la figura del expresidente Álvaro Uribe, no para que, como sabemos todos, se repita que usted siente gran admiración por él y que, pues, digamos, le mantiene una lealtad, pero hay también una polémica en estas últimas semanas de que la presencia permanente del expresidente Uribe en la campaña de Paloma Valencia le está haciendo daño a la campaña y que él debería tal vez ausentarse un poco del debate público. ¿Usted considera que eso es así? No, pienso exactamente lo contrario.
Siento que el error en la campaña de Federico Gutiérrez fue, me supongo que por sus asesores y sus aliados, esconder al presidente Uribe. No, el presidente Uribe tiene una marca, como la tengo yo. Él está acompañando su candidata. ¿Y por qué hay que desdibujar a Uribe? Para dejarnos llevar por todos estos consejeros que siempre le dicen a uno que se mueva al centro. Y yo repito, yo no sé qué es el centro. Usted dice sí o no, usted asume posturas. Claro que usted puede llegar a negociaciones a veces complejas, usted puede ceder, sí, pero no terminar como un acuerdo de La Habana, que ahí está escondidito Juan Manuel Santos, donde puso en cuerpo ajeno a Juan Fernando Cristo en la campaña de Cepeda. El país de hoy es culpa de 300.000 hectáreas de coca donde arrodillaron al Estado colombiano. Un acuerdo espurio derrotado en las urnas. Ah, pero cómo nos costó crucifixiones haber dicho las cosas como son. Entonces, que este Uribe debe estar es lo que él quiere y a lo que él tiene derecho. Senadora Cabal, sobre su futuro político, ¿se podría decir que usted está preparando el terreno quizá para una tercera candidatura presidencial? Se dice que la tercera es la vencida, ¿o le gusta más la gobernación del Valle? Se ha especulado mucho y sí me han llegado propuestas de empresarios que en la gobernación sería imbatible. Uno haciendo política no cierra las puertas a ninguna posibilidad. Pero le soy sincera, el deseo de mi corazón es ir al 2030. Me aplazaron nuevamente. Es la segunda vez que me sacan de la baraja. Eso me genera una inmensa inconformidad. Me quitaron la cabeza de lista en su momento y de eso que era malo se volvió bueno porque logré tener mis votos propios, siendo la última en número 100 en la lista del Centro Democrático. Quiero hacer movimiento, quiero hacer partido y quiero construir país. Senadora Cabal, hablemos de eso, porque muchos de sus seguidores no entienden la minucia, el detrás de cámaras de lo que a usted le pasó. Usted dice, a mí me sacaron. Y usted no se merecía que la sacaran. El partido pues tomó unas decisiones. Ahí hay un director que es muy polémico, el doctor Vallejo. Obviamente allá no se mueve una hoja sin consultarla con el presidente Uribe. Y yo, en lo personal, no entiendo el costo de haberle hecho daño a usted. ¿Quién se lo hizo y por qué? Yo entendí que de pronto mis posturas eran incómodas. Yo siempre he respetado la autoridad y la admiración es parte de la emoción con la que yo trabajo. A mí me gusta admirar a mi jefe, me ha gustado admirar a mis jefes. Un jefe que no me genera respeto me produce jartera, aburrimiento. Con Uribe yo sentí todo lo que siente una persona que está al lado del mejor presidente de los últimos 100 años que transformó este país. Sí, pero ya con un partido que llegó al poder con Duque, con un gobierno que fue terriblemente antipático, con todos los que trabajamos con convicción, con una oposición a Gustavo Petro y con ver que finalmente eran más las antipatías hacia mí del círculo cercano de Uribe, porque yo le digo a él, yo le decía todo, a veces se lo decía en chiste. Yo le decía, usted tiene un poco de viejitos chismosos que todo el tiempo le hablan mal de mí. Y entonces él me decía, pero de viejitos también tiene usted que la quieren. Pero siempre hubo personajes adentro de la campaña que eran inmensos malquerientes. Y así es muy difícil uno poder sacar adelante con éxito una candidatura. Aquí no valía hacer la tarea bien, sacar A en todo. No, siempre terminaba algo sacándome del espectro. Yo sí me siento terriblemente defraudada. Siento que no hubo reglas claras y no las hay aún porque no ha habido respuestas claras. Cuando usted recibe eso, usted siente que ya no cabe, que ya no lo quieren, que de pronto si lo necesitan es para las elecciones, pero no más. Pero senadora,
tenían mucha fuerza esos malquerientes, porque es que Álvaro Uribe no se deja seducir por un chisme de un almuerzo o de una llamada telefónica. Unos malquerientes poderosos. ¿Me podría indicar uno de ellos? ¿Por qué me vas a poner a pelear, Julio? Suficientes enemigos hay, gratuitos además. Está demasiado correctamente política y diplomática esta entrevista. Pero es que no vale la pena no es su entrar estilo. en nombres, Pero no vale la pena entrar en nombres y menos en una coyuntura tan peligrosa. Yo lo que le digo, siento que fui maltratada, así se lo manifesté al director del partido. Pedimos la decisión, déjeme salir con altura, es que además me lo merezco. Yo puse en riesgo mi vida y la de mi familia por convicciones y por defender causas en las que creo. Y por defender al presidente Uribe, al que he admirado y al que he querido. Pero dentro de la política hay más intereses de los que uno cree. Por ejemplo, una conclusión que yo saqué después de todo esto: nunca seas enemigo de los enemigos de tus amigos. ¿Por qué más enemigos gratuitos? Nosotros nos pusimos a pelear con una cantidad de malquerientes de Uribe gratuitamente para después terminar viéndolos en fotografías. No vale la pena. Y segundo, en la política no existe la buena fe. Qué pereza darse uno cuenta que uno creer termina siendo un error. Es mejor no creer. Desconfiar desde el principio en el mecanismo. Qué pereza. Pero esa es una lección de vida que queda. Senadora, esos malquerientes a los que usted se refiere, ese daño que le habrían hecho en el Centro Democrático, ¿termina a usted acercándola mucho más a Abelardo de la Espriella? Es decir, con toda sinceridad, ¿a usted le gusta más Abelardo de la Espriella que Paloma Valencia? Pero es que no es estar con uno y otro como en las telenovelas, ¿no? Entonces me pusieron los cachos y voy a correr a conseguirme un novio. No, uno tiene que ser más pausado, más tranquilo. Yo sé que la política es de emociones, pero no emociones irracionales. Muchos de los seguidores me dijeron, váyase que usted no la quieren, váyase con el tigre, súbase en la tarima con el tigre. Yo digo, un momento, es que yo hice este partido también. Yo estoy en el partido, yo no he renunciado. Yo tengo que tener una disciplina de partido. Eso tiene un castigo que es la doble militancia, que no le aplica a todos, ¿no? Porque hay unos en doble militancia que se habían ido a otras campañas y no les pasó nada en este partido. Al final, yo siento que ninguna de nosotras éramos las candidatas de Uribe. Se lo digo con franqueza. Yo siento que Uribe le apostaba de pronto primero a Miguel, con el que al final estaba muy decepcionado, seguramente por su juventud, y pues su juventud significaba que cometía muchos errores. Y segundo, después sentí que el candidato era Pinzón. Y yo se lo dije a Juan Carlos, tú eres el candidato de Uribe. Y me dijo, creo que ya no. Entonces, cuando no sube el candidato que era de Uribe, entonces ya lo despiden y ya, entonces nos vamos con Paloma. María Fernanda no, María Fernanda confronta, María Fernanda tiene posturas en las que de pronto Uribe no está conforme. Uribe detesta la palabra derecha, tiene un prejuicio natural. Se lo dije muchas veces, es que derecha es libre mercado, es libre pensamiento. Aquí nadie está hablando de que derecha sea camisa de fuerza, ni quemar libros, nada de eso. Y finalmente nunca lo pude convencer. Entonces, esa incomodidad del prejuicio ideológico siento que a mí me restó espacio que de pronto otros tenían más ganados en el corazón de Uribe. Usted acaba de tocar un tema muy interesante, y es que Miguel Uribe en un momento, Miguel Uribe Turbay, era el niño de los ojos de Álvaro Uribe. Pero usted también tiene razón, algo pasó. ¿Qué fue lo que lo desencantó al presidente Uribe de Miguel Uribe? El exceso de dinero, el exceso que ya era demasiado evidente en una campaña donde se llegaba con 30 personas, estos venezolanos metidos hasta el cogote, que era ya de verdad que uno decía, bueno, ¿será que aquí no tenemos gente que sirva? Una especie como de clan donde tenían privilegios por encima de los demás. A mí me dejaban entrar 5 personas y las demás las dejaban afuera.
a Paloma igual, a Paola igual, y aquí estos entraban y acomodaban las sillas, o sea, se vuelve un tema incómodo, donde terminamos en reunión privada con el presidente Uribe, haciéndole una cantidad de reclamos que eran ciertos. Y reclamos donde Paloma lo que dijo fue cierto, y lo que Paola dijo fue cierto, y lo que yo dije fue cierto, y lo que Andrés Guerra dijo fue cierto. Estaban detonando unas candidaturas por cuenta de una campaña que terminó siendo terriblemente agresiva. De hecho, yo le hice un reclamo en ese momento a Miguel, porque yo había recibido una llamada telefónica de un muchacho que participó de una reunión de Lester Toledo en el Hotel Índigo, en Brickell. Se fueron a conseguir recursos, unos paisas con los venezolanos haciendo una reunión de empresarios. Y Lester Toledo en esa reunión lo que dijo es que la candidata a derrotar o la campaña a derrotar era la de María Fernanda Cabal y que ya tenían una sala de guerra en el Doral. Y yo fui y se lo reclamé a mi compañero Miguel y al presidente Uribe. Son testigos todos los que estuvimos allí presentes, incluida la secretaria del partido Laura Vaca, incluido Gabriel Vallejo, el director. Y Miguel recurrentemente negaba todo y se ponía bravo. ¿Qué le molestaba a Uribe? 70 buses en una reunión y le decía, Miguel, cuando usted fue candidato a la alcaldía y cometió el mismo error, traer la clase política completa y traer gente en buses no te da la elección. Y Miguel se molestaba. Entonces llegó un momento donde el fastidio de Uribe fue más por las prácticas políticas y politiqueras que estaba replicando la campaña de Miguel. Entonces al final se le veía aburrido, pero tampoco era que estuviera, a mi juicio, muy contento con nosotros. Mi reclamo es que a nosotros nos dejó perder valor, como cuando usted su mercancía la tiene allá esperando a que le salga moho. Y mientras tanto se tomaba fotos con Abelardo, con Vicky, con Pinzón. O sea, se siente uno como la novia con la que no la sacan a la fiesta, ¿no es cierto? O las novias que no sacaban a la fiesta. Y uno angustiado porque había compañeras que querían volver al Senado viendo cómo no pasábamos el límite de la fecha. Conclusión, creo que no quería ninguna, creo que a mí nunca me quisieron como candidata y sí pesaron el círculo cercano de malquerientes míos. Senadora, la esposa de Miguel Uribe ha reclamado que ella es parte del proyecto político. Es más, que ella fue la que ayudó a construir el proyecto político de Miguel y que ella, por su experiencia y conocimiento, pues reclamaba ser la verdadera heredera de Miguel Uribe, porque ella era ese proyecto que lo conocía mejor que nadie, hasta que apareció Miguel padre y las cosas cambiaron. ¿Cuál era la verdad de el ejercicio político de la señora Tarazona en el proyecto de Miguel? No lo sé, Julio. No lo sé porque yo a ella la conocí muy poco. La veía en los foros donde participábamos los candidatos. Ella siempre estaba en la fila de adelante, pero no tengo absolutamente ni idea si era la gerente, si era la consejera. No lo sé. O sea, opinar ahí sería, pues, faltar al conocimiento que tengo de esa relación. Senadora, póngase al oírla en los zapatos de quien votó por el hoy candidato a la vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo Fórmula, de Paloma Valencia. La gente que votó por él lo hizo probablemente porque es moderado, es de centro, como él así se ha vendido. Pero la pregunta es, hoy ese votante, pues la escucha a usted decir con palabras muy fuertes que los descalifica, que no cree en el centro, que es tibio. ¿Usted cree realmente que entonces esos votantes no deben respaldar a Oviedo, o que Oviedo fue una mala decisión de Paloma en la campaña? No, pero es que estás haciendo un análisis muy confuso. Oviedo no siento que sea un tipo tibio. Oviedo es una persona que marca una línea con sus pensamientos, estén o no equivocados para los demás.
Él es exaltado, él impone, él se impone. Yo no voy a calificar la decisión que creo que fue muy ligera en la suma de números, porque en política no es tan fácil. 2 más 2 igual 4, estos iban con 5 millones a primera vuelta. Eso no es tan fácil, porque vos tenés una base electoral que vota por convicciones y por la persona. Entonces estás introduciendo de alguna manera un pequeño cortocircuito de alguien que piensa distinto. Y eso hay que medirlo y lo deben saber medir quienes asesoran las campañas. Que le sumó gente, seguramente le sumó mucho pelado joven, además él es una persona histriónica, es una persona divertida, es una persona inteligente, pero él toca fibras de una base conservadora que termina yéndose. ¿Sumó más de lo que restó? No lo sé y tampoco me importa. No tengo diferencias con él ni por su inclinación sexual, que tampoco es mi decisión, es la decisión de él. Somos amigos, él ha estado en mi casa, yo voté por él a la alcaldía y lo que sí no me gusta para absolutamente nada es la postura esta del género y ya todas estas locuras que se volvieron moda mundial, pero que por fortuna ya están mandadas a recoger de la identidad que es más cultural que biológica. Pero pues no entremos tampoco en eso que sí espanta una base conservadora. Esa fue la decisión. Le voy a decir a mí qué me molestó de esa fórmula. Que si Paloma viene triunfadora de una consulta, que nunca pensamos que fuera a sacar esa cantidad de votos, ni la consulta ni ella. O sea, ella sale como la reina, ella sale investida de poder electoral. Invita a su parejo a sus 15 años. No puede ser que el parejo llegue a la fiesta y le diga, te tenés que quitar el vestido que te queda feo. Esa granada de fragmentación con la que llegó Oviedo a ponerle 2 condiciones que para nosotros han sido inamovibles en el discurso, no había lugar. Y siguieron las negociaciones del 2 más 2 son 4. Hoy en día no sé cómo va la fórmula, no tengo ni idea, pero lo que sí hemos visto es que ha habido una controversia de caracteres imponiéndose uno por encima del otro y Paloma teniendo que aclarar. Paloma es la candidata. Punto. Oviedo tendrá que guardar un poco más de discreción frente a la controversia pública porque ellos tienen que ganar. Porque si no es una fórmula que está buscando que Paloma no gane. Y yo no sé si de alguna manera hay gente que lo lee así. Entonces, ese es mi crítica. Porque voy a repetir a lo que he dicho siempre. La política no es gris. La política es binaria. Es 0-1, blanco-negro. Y confunden al público elector. Senadora, yo tengo una última inquietud sobre algo que ha pasado hoy muy grave. Es que una encuestadora de una empresa tan seria e importante como son nuestros encuestadores, nuestros colegas de RCN, ha dicho que no va más con las encuestas, porque los controles que se están exigiendo para las encuestas las hacen imposibles y pone en duda todo el ejercicio estadístico de las mismas. Y al salir una encuestadora de RCN, pues dejan entredicho las otras encuestadoras, porque lo mismo podría estar pasando con las otras. Y resulta que hoy la elección está en manos de las encuestas de los grandes grupos que pueden pagar encuestas y que afortunadamente lo hacen, se meten la mano al bolsillo y se gastan todas las semanas 400, 500 millones en el ejercicio de encuestas porque no tenemos debates, porque obviamente el que va ganando no va a querer exponer su ventaja. Y en ese escenario pasó algo que quiero saber si usted coincide, y es que ese momento de reinado de Paloma tenía un motor propulsor muy interesante que era Oviedo, y según las últimas mediciones, ese propulsor ya llegó a un punto en donde no continuó la tendencia del empuje.
¿usted piensa que el momento de Oviedo ya pasó? Es decir, que se quedó en lo que sucedió, que todos vimos, pero que no avanza más allá. Julio, no lo sé por como le digo, él sumó, restó algo, de pronto sumó más de lo que restó, de pronto no, pero yo tengo cierta aversión a las encuestas y las tengo desde hace mucho tiempo. Yo viví el plebiscito, aquí nadie dio pie con bola. Yo he visto cómo las encuestadoras trabajan para los gobiernos de turno. Hay encuestadoras que ponen un peso adicional a la población de los estratos bajos que no lo tienen y nadie les dice nada. Ustedes contratan unas encuestadoras importantísimas, pero nadie les dice por qué le das al estrato 1, 37% cuando pesa 12, o sea, cosas básicas. Entonces las encuestadoras terminando siendo unas herramientas de cambio de percepción del elector. Eso también es muy peligroso. Ahora, que la ley esté mal hecha, hay que reformarla, pero creo que fue peor el decreto que la misma ley. Entonces la ley habrá que hacerla con los técnicos más avesados, pero que nos dé confiabilidad al ciudadano, Julio. Yo viví la campaña de Trump de principio a fin. Nadie lo daba ganador, salvo Atlas. Yo viví la campaña de Javier Milei. De 33 encuestas, solo 4 lo daban ganador y solo una, que era la de Atlas, lo dio con 11, el resto con 4% contra Massa. Entonces, al final, también hay una variable que ellos no están logrando leer, pero que de pronto las digitales sí, que es el voto silencioso. Nos pasó con Rodolfo Hernández en la primera vuelta, ¿se acuerda? Que fue sorprendente. Todos pensaban que era Fico. Entonces sí, yo creo que el tema de las encuestas hay que reformar la norma, pero hay que tener exigencias en que no pueden salir. Usted dice que los grupos económicos, menos mal, a mí me parece gravísimo, porque los grupos económicos en este país se van con el ganador que va de primero y no les importa. O sea, primero la billetera y después el bienestar de un país para ellos mantener sus privilegios. En un país donde todos ordeñan al Estado, donde no hay competencia. No, no, no. Yo siento hoy mucha distancia frente a la evaluación de las encuestadoras, pero sí tomo en cuenta lo que dice GAT en cuanto a que técnicamente resulta imposible hacer una encuesta ni siquiera presencial por la cantidad de exigencias del CNE. Ella es María Fernanda Cabal y es Cabal. Así comienza su nueva ruta política, de la que tendremos muchas noticias. Senadora, gracias por su tiempo y le deseo muchos éxitos en esta nueva ruta que ha elegido, y estaremos aquí siempre en Caracol atentos para escucharla, para controvertirla, pero sobre todo para que usted tenga la tranquilidad de contar con estos micrófonos para contarnos sus ideas. Aprovecho para desearle una feliz mañana. Gracias, Julio.